Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, que la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que es el Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos queridos, bienvenidos a nuestra celebración de esta tarde. 1 de mayo, recordamos a todo el mundo del trabajo. Hoy un mundo incierto y lastimado, especialmente recordamos a todos ellos en la memoria de San José Obrero. Que Dios los bendiga, los ayude a todos ellos en esta circunstancia especial en la que el mundo del trabajo se ha visto tan perjudicado y tan dañado. Le ofrecemos a Dios este sacrificio eucarístico por todos ellos, los que están ahorita en paro, los que están a medio sueldo, los que no tienen trabajo, los que luchan en el trabajo informal, etcétera. Todos. Ojalá que todos seamos solidarios, comprendamos lo extraordinario de la situación. Queridos hermanos, bueno, continuamos nosotros en la liturgia del Santo Tiempo de la Pascua. Vamos disponiéndonos a celebrar nuestra liturgia, reconociendo en la presencia del Señor nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a los hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos has dado la gracia de conocer la resurrección de tu Hijo, haz que resucitemos a una vida nueva por medio de tu Espíritu de amor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Vamos a escuchar las lecturas de este día.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo también tuvo la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invoquen tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder: que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. De pie. El que come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya su victoria, aleluya se proclama en toda la tierra. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Continuó Jesús hablando a los judíos en la sinagoga de Cafarnaúm. Les decía: los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron los padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos, en la lectura continuada que llevamos del libro de los Hechos, y ya rumbo al final del Evangelio, del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que todavía leeremos mañana. Bueno, pues llegamos a un punto álgido del relato del libro de los Hechos. Es la entrada en escena de Saulo, del apóstol Pablo. Imposible detenernos en los detalles y en todos los matices que el relato de llamémosla la conversión de Pablo tiene, pero está lleno de datos, de colores, de formas, de luces hermosísimas. Pero por sobre todo nos mantenemos fieles a la línea que lleva el libro. El proyecto de Dios sigue adelante, a grado tal que este hombre rico y excepcional, uno de los más grandes genios religiosos de la historia, que es Pablo, entra en acción. Y vemos, lo dirá después él en sus cartas como datos autobiográficos, que no merece ni siquiera ser llamado apóstol, porque él fue un perseguidor de la iglesia, y todos lo saben. Pero el que me llamó desde el seno de mi madre, un día me dijo: ahora cambias tu rumbo, cambias tu vida, y se convierte en el apóstol por excelencia, por antonomasia en el cristianismo. Es el proyecto de Dios, es el trabajo del Espíritu. Este hombre excepcional,
que no era ni un mediocre, ni un hombre cómodo, incluso como judío, un fanático, fariseo, educado en la escuela más dura de su religión, que se convierte verdaderamente en un perseguidor, en un azote de las primeras comunidades. Y lleva cartas para llevarse prisioneros a todos los hombres y mujeres que siguieran, dice el texto, fíjense qué curioso, hombres y mujeres seguidores del camino, con mayúscula. Es curioso que el libro de los Hechos no hable ni de Evangelio ni de Jesús, sino de seguidores del camino, con mayúscula, porque Jesús es el camino. Y Pablo o Saulo va por todo, pero en el camino se le atraviesa Jesús resucitado, no lo ve, no solamente oye las voces, cae por tierra y oye la pregunta definitiva: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor, a quien yo persigo? Yo persigo a estos, pero ¿tú quién eres? No, me persigues a mí. Yo soy Jesús al que tú persigues. A este Jesús que se identifica con su iglesia, con su comunidad, es a Él al que estás persiguiendo, no a ellos. Esa identidad de Jesús con su propia comunidad, con sus comunidades, con su iglesia, con su comunidad viva de todos los tiempos. Yo soy Jesús al que tú persigues. 3 veces en el libro de los Hechos vamos a encontrar con modificaciones este relato de la conversión, de lo sucedido en el camino de Damasco. Lo dirá Pablo en momentos que tiene que defenderse, cuando tiene que aclarar su vocación, por qué está haciendo esto. Y lo llama a la conversión, queda ciego, es decir, no alcanza a comprender ni a ver qué ha sucedido, y entra en escena otro personaje, Ananías. Ananías, al que el Señor ve a Pablo, está en tal parte, a Saulo, y pone las manos, cúralo. Y Ananías dice: oye, pues lo que yo sé de este fulano es que es un tremendo perseguidor de la iglesia, y además trae cartas de los sumos sacerdotes para hacer prisioneros a hombres y mujeres cristianos. ¿Cómo vas a mandar tú a las ovejas con el lobo? Es lo que vemos nosotros, pero mientras Ananías veía a Saulo, ya Jesús veía a Pablo. Y él lo tranquiliza. Tú ve allá porque yo te he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel, y yo le mostraré todo lo que tiene que sufrir por mi causa. Como ven, la vocación no es un feliz fin de semana. Inicia para Pablo una carrera tremenda que conocemos por los hechos de los apóstoles y conocemos por sus cartas. Gran fundador de comunidades. Termina en Roma. Ahí lo deja el autor de los hechos, 2 años predicando con valentía, libre, y el final solamente por la tradición lo conocemos, que muere en Roma, supuestamente, probablemente durante el reinado del emperador Nerón. Posiblemente, eso ya son investigaciones fuera extrabíblicas. Lucas lo deja en una prisión domiciliaria anunciando el Evangelio. Llega a Roma y ahí se queda, vivo. Ya lo demás ha llegado por otros caminos. Pues bien,
Esta es la forma como el Evangelio sigue avanzando y cómo el Señor va suscitando hombres y mujeres a lo largo de la historia con esta capacidad de decisión, de arrojo, de valentía. Pablo comió, se curó de su vista, lo bautizaron y al instante, ¿verdad?, inmediatamente, luego comió, recuperó las fuerzas y se dedicó a descansar, a tomarse unas vacaciones para reponerse del susto. No se crean. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco e inmediatamente se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, rápido, raudo y veloz entra en acción. Él sabe para qué es llamado y no se toma ni respiros ni descansos, cambia de carril inmediatamente y se convierte en el gran Pablo, al que iremos de aquí en adelante siguiéndolo y que a partir del capítulo 12 tomará las riendas de todo el libro hasta que lleve la comunidad, que saque el cristianismo de la matriz judía, lo libere, lo universalice y lo deje implantado en el corazón del imperio. Esto es maravilloso. Pero no es Pablo, porque lo diremos con sus propias palabras. No soy yo, es la gracia de Cristo en mí la que ha hecho todo esto. No soy yo. Nunca se va a él a adjudicar nada. Lo que sí va a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy y esa gracia no ha sido estéril en mí. Me llamó y aquí estoy. Van a venir de aquí para adelante unas aventuras, naufragios, palizas, cárceles, azotes, todo como lo va a escribir él en algunas de sus cartas. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, este es un pasaje importantísimo en la trama de Lucas, que extiende el relato del libro de los Hechos. En cuanto al Evangelio de Juan, pues llegamos al clímax del relato. Ciertamente la lectura que hicimos aquí en la liturgia es muy fragmentada, no leímos el capítulo en su secuencia. El capítulo fue siempre una exigencia de fe. Y ahora, en estas palabras, él llega ciertamente al clímax de este relato. Se revela el misterio eucarístico, el que nosotros celebramos en nuestros altares diariamente. Yo les aseguro, ante el escándalo, ante lo inaceptable, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dice, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Es una alusión absolutamente clara a la Eucaristía. Por eso en el relato de la última cena, Juan no describe el relato de la institución, porque ya lo está describiendo aquí, no lo mete. Para Juan la última cena fue una cena de despedida, una cena de adiós. Ahí están los discursos de adiós, pero él no habla de la institución como nosotros evangelistas o como Pablo. Él la pone en este contexto, en la sinagoga de Cafarnaúm, la interpretación y significado último de la multiplicación de los panes. Es curioso, de esta amplia audiencia que tenemos, decir lo siguiente: estos son textos por los que tienen que responder todos los que se llaman cristianos, que no tienen ni la Eucaristía y por lo tanto ni el sacerdocio. ¿Para qué quieren sacerdotes si no tienen Eucaristía? Y de estos textos, como de los textos de los otros evangelios, como los textos explícitos del apóstol Pablo en Corintios, donde se habla del realismo de la Eucaristía. Juan es duro en sus expresiones. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día.
Claro que en ese momento del discurso no se está pensando en las especies sacramentales del pan y del vino, como serán en la última cena, lo que provocará un escándalo y una desbandada. Pero Jesús no se detiene. Hay biblistas de extrema calidad, protestantes alemanes, Bullmann fundamentalmente, Kesselmann, verdaderamente genios, que son puntos de referencia obligados cuando se va a estudiar a San Juan. Pero cosa muy curiosa, llegan a este punto y lo suprimen tranquilamente. Dicen que esta es una interpolación eclesiástica. Mejor lo quitan y asunto arreglado. Eso suele pasar. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come, incluso Juan emplea dos verbos en griego, uno que significa comer, phagein, sin más ni más, y otro verbo que significa agarrar con los dientes, trogor en griego. O sea, un realismo muy fuerte emplea Juan para hablar de la Eucaristía. Ya hacia el año 100, cuando se escribe este Evangelio, ya se tenía la experiencia de quienes negaban la Eucaristía. Por eso encontraremos en los primeros padres de la Iglesia, el principio del siglo II, como Justino, la Didagea antes, ya la relación de cómo se celebraba la Eucaristía, la fracción del pan, la cena del Señor, es lo mismo, en esas primerísimas comunidades. Por eso Juan aprieta más todavía. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así el que me come vivirá por mí. O sea, es como una espiral ascendente en la revelación del misterio eucarístico. Por eso les dice, este es el pan que ha bajado del cielo. No el maná que comieron sus padres, porque lo comieron y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Verdad? Para siempre. Esto tiene, cualquier denominación cristiana tiene que responder por estos textos. O el lenguaje humano significa algo o no significa nada. Y termina Juan diciendo, esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, es el sacramento de la Eucaristía. Ecclesia de Eucaristía Vivit, me parece que es la última encíclica papal. Los papas de Pablo VI para acá han insistido muchísimo a los católicos en la necesidad de revitalizar nuestra vida cristiana, nuestros domingos y la necesidad de vivir de la Eucaristía. La Iglesia, no sé si este sea de Juan Pablo o de Benedicto. A ver, Julius, Ecclesia de Eucaristía. ¿La Iglesia vive de la Eucaristía de Juan Pablo o de Benedicto? Ha de ser de Benedicto, bueno, de Papa Benedicto, una encíclica preciosa. La Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente de la vida cristiana y es el lugar en donde culmina también la vida cristiana. De Juan Pablo II, ya corrigió Julius, de Juan Pablo, la dejó, es la última que fue escrito. Papa Benedicto, no tiene otra, sobre la Eucaristía no tiene Papa Benedicto una, ¿verdad? No, encíclica creo que no. Bueno, entonces, es lo que meditamos en este día, este viernes de la tercera semana de Cuaresma. Démosle gracias al Señor y nos preparamos para celebrar el domingo del Buen Pastor, este domingo, mañana en la tarde aquí, el domingo en la televisión, esa alegoría preciosa del Buen Pastor. Bien, queridos hermanos, vamos a presentarle al Señor nuestra plegaria común. Le pedimos a Liz que nos haga favor de dirigirnos en esta plegaria del Buen Pastor. Vamos a responder, Jesús resucitado, escúchanos.
Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los que tenemos a Jesús como nuestro guía y pastor, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los diáconos, fieles servidores de la palabra y de los pobres, y signo vivificante para toda la Iglesia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que durante este tiempo de Pascua reciben el bautismo, la confirmación o la primera comunión, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los trabajadores, especialmente los de la construcción, que con su esfuerzo se ganen la vida dignamente y aseguren su futuro, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que viven alejados de la Iglesia, por haber encontrado en ella poca caridad o poca comprensión, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestras familias, para que Dios derrame en ellas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al servicio de la Iglesia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. escúchanos. Le pedimos también por todo nuestro cuerpo sanitario, todo nuestro sistema de salud, para que Dios proteja a quienes están dando la batalla en la primera fila, en la primera línea, y que ellos gocen de nuestro aprecio, de nuestra comprensión y de nuestra caridad. Oremos. Escucha. Vamos ahora a presentarle al Señor los dones, el pan y el vino. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, ofrezcamos el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda a ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida.
Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, sentado a la mesa con sus discípulos, tomó un pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, terminada la cena, tomó una copa de vino, te dio gracias de nuevo y la pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de ella, porque esta es la copa de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y la copa de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando esta liturgia divina. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, en la paz, en el amor, en la concordia, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que está extendida por toda la tierra. Consérvala firme en la fe, en la esperanza, en la caridad, y con Papa Francisco, con nuestro Papa emérito Benedicto, con nuestro obispo José Guadalupe, nuestro obispo emérito Renato, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por la caridad. Padre bueno, recuerda a tu hija Gisela, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de nuestros seres queridos todos, y de cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, en fin, de nosotros, Padre bueno, y así un día con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo,
con los apóstoles y con cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanitos queridos, vamos pues al rito de la comunión y comenzamos diciendo la oración nuestra, la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, del alma y del cuerpo, y concédenos la paz en nuestro corazón, inquieto, preocupado, en nuestras familias, allí en nuestras casas donde tenemos que permanecer estos días, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad que tanto necesitamos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, miserere nobis, miserere nobis. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, miserere nobis, miserere nobis. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios. Es el pan que ha bajado del cielo para que tengamos vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Dichosos porque hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Antífona de la comunión. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos ha redimido. Aleluya. Pueden pasar a comulgar. Es un deleite para mí
saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oh, incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Le damos gracias al Señor por su presencia en nuestro camino, en nuestras circunstancias. Le pedimos que nos ayude, que nos dé paz, tranquilidad, serenidad en nuestro espíritu. Aguardando que pase esta epidemia que nos ha lastimado tanto también como comunidad. Mañana la misa es igual a las 7 y será misa, celebraremos la misa del domingo, el cuarto domingo del santo tiempo de la Pascua. Vamos a decir la oración después de la comunión. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una cada vez más con el vínculo del amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus casas, sus familias, sus trabajos y los proteja siempre. Amén. Vamos a despedirnos de nuestra Madre Santísima, la Virgen, diciendo la oración de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti vamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente,
oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos. Amén. Confortados por la oración, podemos ir en paz. Que sigan pasando una bonita tarde. Allí en sus casitas.